Buenas, queridos amigos y hermanos en Cristo de Solidaria Televisión. Es un gusto siempre estar con ustedes. Yo soy el pastor de la Congregación Cuerpo de Cristo y Remar Bolivia. Hoy quisiera hablar de un tema bien apasionante, ¿no? Que a veces uno dice, parece ciencia ficción, ¿será? ¿No será? Si usted no interioriza la palabra, dice, bah, ¿cómo será eso, no? Quisiera hablar un poco de la potestad de la Reina de los cielos. Es uno de los dioses más antiguos y poderosos y aparece por primera vez en la historia que nosotros conocemos en la antigua Mesopotamia. ¿Te acuerdas dónde estaba Abraham, etcétera, los primeros patriarcas? Y tiene mucha relevancia entre los dioses del Oriente Medio, ahí lo nombra. Tiene diferentes nombres. Nosotros le hemos denominado una potestad la Reina del Cielo. Y esta estaba conectada con luces celestiales, entonces a la astrología, al sol, a las estrellas, a la luna. Y según algunas mitologías, no estoy diciendo la Biblia, algunas mitologías lo mencionan como que esta diosa tenía hermanos y tenía relaciones con ellos. También la Reina de los Cielos es también la diosa de la guerra, la diosa de la destrucción. Esta potestad es impulsiva, carnal, impetuosa, protectora. Aún más allá, a veces tomaba apariencia de naturaleza. ¿Te suena? Otras veces salía un poquito como una potestad que incitaba al deseo sexual insaciable y un orgullo enorme, ¿no? Esta potestad es la potestad de la prostitución. Las prostitutas en la antigua Mesopotamia la tenían como patrona y protectora. Fíjate, ¿no? Aún más allá, dice que todo eso, fíjate, ¿no? Y en la antigua Mesopotamia tenía un nombre. Y la Biblia también da estos nombres y da algunos toquecitos, ¿no? Es Ishtar. I-S-T-H-T-A-R. Y es una potestad seductora que cautivaba, seducía, arrebataba. También de las tabernas, los bares, los boliches, donde había mujeres, hombres, tomaban excesivo alcohol, en aquella época también drogas, ¿no? Y se asociaba muchísimo al consumo del alcohol también, ¿no? Principalmente de la cerveza. Se dice que habitaba en tabernas, donde mezclaba la sexualidad y la embriaguez. O sea, el alcohol y el sexo estaban de la mano. Y según la mitología de aquel entonces, ¿no? Su amante principal se llama Dumuzi. En Asiria y en Babilonia lo llamaban Talmuz, aunque nunca fue esposa o amante fiel, ¿no? Eran muy infieles. Tammuz solo era de uno de los muchos, por eso esta deidad, esta es la diosa de la promiscuidad sexual. Incluso existe un poema ahí en Mesopotamia y en Ur, en Caldea, donde salió Abraham, y donde habitaban entonces hombres. Dios le sacó a Abraham de ese lugar también, ¿no? Es una potestad que trabaja mucho con la sensualidad, con la sexualidad, con las emociones, con la carnalidad, y siempre incentivando con alcohol, promiscuidad, los deseos de la carne ahí siempre, ¿no? Entonces, incluso sus imágenes se encuentran. Casi siempre aparece desnuda como una mujer rebelde. Usualmente usa símbolos como la luna, media luna. Hay muchas banderas que tienen la media luna, ¿no? El sol y también una estrella. Entonces,
En otras, como te he dicho, representa al dios de la guerra, con armas y en posición de combate. Por eso se le asocia como una leona, que muy frecuentemente aparece en sus imágenes con poder, con ferocidad, con agresividad. También se le considera una potestad también que trabaja con la magia, con la hechicería. Según los escritos, era especialista en hechizos de amor, encantamientos que conjuraban el deseo, que alteraban el afecto y la conducta. Hoy están los famosos amarres, ¿no? Salen por la tele, por la radio, por el periódico, por el Facebook. ¿Quieres que tu enamorada esté locamente enamorada de usted y no se vaya con otro? Te das cuenta, ¿no? Entonces, se dice también, según la cultura de Mesopotamia de aquella época, se podía poseer como una sacerdotisa, como un medium, y hablar a través de ella también, ¿no? O sea, la brujería, el ocultismo también era un trabajo que ella participaba. Y le rendían culto también. ¿Y qué reflejaba? Pues reflejaba quién era ella. Una adoración obviamente llena de carnalidad, sensualidad, sexualidad. Y muchos escritos antiguos describen sus templos como casas de prostitución. Fíjate, ¿no? En cada año, en cada aniversario, diríamos, por ejemplo, los reyes de Babilonia realizaban actos sexuales como rituales en ese templo. Y quien lo hacía era pues esta suprema potestad que actuaba ahí siempre como cabecilla en todo esto, ¿no? Y estas prácticas que hacían en este caso en el templo no solo era para los reyes, sino según un historiador griego con muchos escritos, Heródoto, todas las mujeres de Babilonia en aquella época tenían la obligación de sentarse en el templo de esta deidad y prostituirse, tener sexo a cambio de, generalmente, de dinero. Y dice que este escritor, este filósofo que pudo escribir todo esto, toda mujer de la tierra estaba obligada a realizar el acto al menos una vez en la vida. Entonces, como patrona de las prostitutas, las protegía, las animaba, era un sostén, era un guía, era una matrona. Y tenía una obsesión muy grande por el sexo, con incontables amantes, era ejemplo a seguir por otras deidades o prostitutas del Oriente Medio de aquella época. Es algo espiritual, si tú te das cuenta. Y estos escritos tienen 3000 años. Pero ¿ocurrió solo ahí? ¿O esos espíritus han ido trasladándose continuamente de nación a nación? Entonces, fíjate, ¿no? Estas mujeres, las prostitutas entonces de ahí en Mesopotamia, se identificaban ¿por dónde? Por sus joyas. Entonces, el propósito no era reproductivo, era placer, pasarlo bien, y si te he visto no me acuerdo. Pasa esto hoy, cantidad de parejas salen el viernes o el sábado, cambian de parejas, y si te he visto no me acuerdo, solo es una relación sexual, solo es pasarlo bien y listo. Eso hacían ahí también. Eso se hace hoy también. Entonces, estas señoritas no solo llevaban la sexualidad de lo privado a lo público, sino que lo convirtieron en un comercio, usando el sexo como un medio de ganar dinero. ¿Pasa eso hoy? Pasa. Entonces, hoy por hoy la sociedad donde vivimos, donde la sexualidad, esto ya está bien metido, tomando la prostitución como una mercancía, donde se usa para conseguir dinero, obviamente, ¿no? Y eso está
en la música, está en internet, está en la tele, está en todos lados. Y no solo se usa el sexo para obtener dinero, sino que, como en los tiempos de esta deidad, el sexo era la mercadería de la industria sexual. Y esto se ha masificado, si te das cuenta hoy, con la pornografía, por el internet. El internet esto lo ha masificado, lo ha hecho, lo ha potenciado al máximo. Entonces, vamos, ¿qué dice la Biblia a todo esto? Porque yo creo que la Biblia algo nos tendrá que decir de todo esto. Fíjate lo que nos dice la Biblia de todo esto, de la pornografía, de todo este lío que estamos hablando. Si usted ve en la industria de Hollywood, ha adoptado, pues hay películas, pues western, películas de intriga, películas eróticas, películas pornográficas. Cuando adopta el nombre erótico, existe literatura erótica, obviamente, ¿no? Mensajes eróticos, películas eróticas, como hemos dicho, ¿no? Que es un dios griego, que significa deseo. Eros era el deseo sexual y del amor. Su madre era Afrodita, que no es más que esta deidad Ishtar. Detrás de toda cultura erótica está el dios Eros, y detrás está esta deidad. Entre los escritos más antiguos de la historia de la humanidad, se describe como una mujer que tiene relaciones con mucha gente. Por eso, esta potestad, si te das cuenta, en nuestra sociedad, vamos al día de hoy, este espíritu está ganando terreno. ¿Dónde? En la pornografía, llenando el mundo. O como algunos llaman, la prostituta del mundo. Hoy la pornografía está en todas partes. Ya no es necesario ir a lugares escondidos o especiales para hallarla. Con un clic en tu celular, en tu ordenador o en cualquier lado, ahí está. Por eso vemos que esta deidad cambia de nombre según la región, la ciudad, el país o la cultura. Pero la deidad es la misma. Fíjate, en la Biblia le llama Astoret, y también en plural Astarot. Esta deidad vemos en varias regiones, en varias ciudades, y estas deidades están por todo el Oriente Medio. Los cananeos, por ejemplo, la consideraban la esposa de Baal. Para los cananeos y semitas se llamaba Astaré. Para los sumerios, Igna. Para los asirios y babilónicos le llamaban Ishtar. Los griegos le llamaban Afrodita, mientras que su amante Tamuz se llamó Adonís. Para los romanos era la diosa Venus. Para el planeta que estaba detrás de la estrella Ishtar se llamaría Venus, donde es la diosa del amor. Te das cuenta, ¿no? Cómo va cambiando. ¿Y cómo se llama en tu ciudad? ¿Cómo se llama en tu país? Tienen diferentes nombres. Ahí te dejo para que estudies y disciernas todo eso. Como trabaja mucho también con la idolatría. Jueces 2:13. La Biblia habla de ello también, por si acaso. Y dice así la palabra de Dios. Abandonaron pues a Yahvé y sirvieron a Baal y Astarot. Ahí ya estaba esa potestad. ¿Te das cuenta? Detrás. Y Jueces 10:6 también, ahí lo tenemos. Pero los hijos de Israel, dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, o sea, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea,
Cuando usted deja de servir a Dios y adorar a Dios, puede servir a cualquier cosa. Que ahí dice, no, para nada, yo no hago eso. Pero cuando tú dejas de adorar a Dios, indirectamente estás adorando a otros dioses que están ahí esperando que caigas, que te des por ellos. Y ni siquiera es algo agresivo que te das cuenta. Y fíjate, ¿no? Sigue diciendo, Primera de Samuel también, capítulo 12, verso 10. El pueblo se desenfrenaba e iba ante estos baales o dioses falsos. Dice que abandonaban a Dios, dice que ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de las manos de vuestros enemigos y te serviremos. Había un juez, lo obedecían, bueno, más o menos. Moría el juez, desenfreno total. Hacían lo que les venía en gana. ¿Te das cuenta, no? Entonces, vemos que en muchas civilizaciones consideraban a estas dos deidades como casadas o amantes. Por eso, si hacemos memoria nosotros, hace unos años, el sexo fuera del matrimonio era considerado pecado. El divorcio era mal visto por la sociedad hace 30, 40 años. Si una mujer se quedaba embarazada antes de casarse, ella y el padre del niño debían de casarse. La prostitución ya existía, es obvio, pero era ilegal. La pornografía era un tabú. Incluso en el cine y la televisión, las relaciones sexuales no se podían mostrar en la pantalla. Ahora no pasa nada. Hollywood sigue un código moral y obviamente sigue este guión. Antes, si te das cuenta, la desnudez estaba prohibida. Incluso alusiones al sexo estaban mal vistas. Pero cuando esta autoridad espiritual se fortalece, cuando una persona, una familia, un departamento, una nación o incluso una civilización, mira lo que te digo, se aleja de Dios, aquello que no es Dios se volverá su Dios. Cuando Israel se alejó de Dios, el sexo, la fornicación, fue hecho un Dios. Eso es lo que... En el desierto, con Aarón, con el becerro de oro, era lo mismo. Era lo mismo. Hoy se ha hecho del sexo un Dios, dejando atrás el matrimonio, incluso el amor, la relación. Lo que antes era marido y mujer, hoy no pasa nada. Así como Israel adoraba y servía al Dios de la inmoralidad, hoy en día el mundo se obsesiona cada vez más por el sexo. Y uno de los pilares que quiere destruir esta autoridad espiritual es el matrimonio. Porque esta autoridad es promiscua, seducía a amantes unos con otros. O sea, imagínate, así debilita la sociedad, destroza matrimonios. Hoy por hoy el divorcio es una pandemia, más grande que el COVID. Hay hogares destruidos por todos los lados. Por eso la influencia a la sociedad se manifiesta en la cultura. Y la cultura que tenemos es satisfacción rápida. Hago lo que quiero, ahora además. Todo sirve, no hago daño a nadie. Y como cristianos, ¿qué haremos? Si nosotros no tenemos una educación cristiana, desde pequeños, desde el kinder, desde el pre-kinder, desde el colegio, desde la universidad, desde la iglesia, desde el barrio, desde la familia, no tenemos una educación sólida, bien sólida, para contrarrestar todas estas, pues caeremos ahí. Muchas veces
veo a muchos creyentes cristianos que son víctimas de una mala enseñanza cristiana. No conocen ni la Biblia, ni la abren, ni saben lo que hay. Y una de las señales de los últimos tiempos, como bien saben ustedes, es donde se van a multiplicar falsos pastores, maestros, profetas, apóstoles, confundidos. O sea, eso ya se está viendo, ya lo estamos viendo, ¿no? Por eso la infancia marca una vida. La enfermedad del Alzheimer, se te olvida todo menos la infancia. Fíjate, ¿no? Se te olvida qué has comido hoy, pero te acuerdas qué has hecho hace 50 años, en tu niñez. Nunca se olvida. Entonces, he llegado a la conclusión que muchos creyentes no es que no quieran ser buenos cristianos o maduros, pero tienen una base bíblica raquítica, una comunión con Dios muy lejana y están muy cerca del mundo todo el día y de sus costumbres. Por eso muchas veces el orgullo, el rechazo, etcétera, el mal carácter, pues son impedimentos para que tú estés abierto a Dios diaria. Si usted es una persona inconstante, ¿tú crees que como cristiano vas a ser más constante? Puede ser que no. Puede ser que no. Si usted es una persona superficial, con falta de profundidad, falta de compromiso, emocionalmente inestable, si esto Dios no lo trabaja y tú te dejas trabajar y disciplinar, cuando seas creyente vas a hacer. ¿Y por qué pasa esto? Uno dice, ¿no? ¿Por qué, Señor? Si voy a la iglesia, si hago esto, si hago aquello. Es que con ir a la iglesia no es suficiente. No es suficiente. ¿Tú crees que por asistir a la iglesia religiosamente Dios te va a amar más, se va a calmar? No sé cómo lo estás haciendo. No lo sé. Por eso, la mayoría de las veces, las personas inmaduras, superficiales, van al Señor y posiblemente pueden hacer. Posteriormente, Pablo, el apóstol de Jesucristo. Un rabino perseverante, un fariseo perseverante, fariseo de fariseo, perseveraba. Mira si perseveraba, que pedía credenciales para ir a perseguir cristianos a Siria, a Damasco, a otro país. Imagínatelo. Entonces, se lo tomó muy en serio todo eso. Entonces, cuando se convirtió al Señor, esa perseverancia en Cristo la potencia mucho más. ¿Te das cuenta, no? Entonces, aunque estaba sinceramente equivocado Saulo, todos nos equivocamos, el infierno va a estar lleno de personas sinceramente equivocadas. Por eso hay que estar atentos. Por eso Dios nos libre, ¿no? Porque Cristo tiene el poder libertador para eso. Tiene ese poder. Estemos atentos a que Él lo haga ahí. Dice, conocerás, dice San Juan, ¿no? Y usted conocerá, tendrá intimidad con Cristo, con la palabra, con el Espíritu Santo. Conocerás la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. No dice una filosofía, no dice otro camino más. No dice, no, este es el camino. El resto, olvídate. Es que a mí me parece, sí, a mí también. Pero nadie puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguna religión puede decir eso, o ningún capo de religión puede decir esto tampoco. Cuidado.
permitas que las personas que no tengan a Dios en su corazón, personas lejos de Dios, tomen decisiones por ti. A ver, un ejemplo. Muchos de ustedes trabajan con personas incrédulas, ateas, personas que blasfeman de Dios. No son, entre comillas, malas personas, algunas obviamente, ¿no? Y jefes, compañeros. Y nosotros como creyentes tenemos un modelo de vida. Entonces, Dios nos da herramientas para vivir una vida cristiana saludable. O sea, lo primero que tenemos es la palabra escrita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La palabra escrita. Tenemos un testamento. Usted antes de morir hará un testamento. Esto se lo dejo a... Nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Es un testamento, o sea, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para conocerle a Él. Vamos entonces a Timoteo, donde vemos en el Nuevo Pacto, ¿no?, donde Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice un poquito, le refresca la memoria, diríamos nosotros, ¿no? Le dice, toda escritura es inspirada por Dios, le dice, y útil. ¿Para qué? Primero para enseñar. Eso estamos haciendo. Y estamos aprendiendo juntos. Para redarguir, oye, para penetrar ahí dentro a ver que si estás haciendo algo indebido, que te moleste y recapacites y lo hagas bien. Para corregir, hermano, esto, cuidado. Para instruir en justicia. A fin de que, tiene un propósito, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para todo buena obra. Tenemos un mapa, un GPS, un Google Maps, es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de un inconverso, un antidios, un anticristo, no le interesa si usted viene a las reuniones de adoración, cultos de alabanza, no le importa posiblemente tu familia. Entonces, lo único que le importa es que cumplas su horario, trabajes, y una vez que salgas de la puerta, ese es tu problema, esa es tu vida, a mí no sé lo que harás, pero usted viene a trabajar los horarios y listo. Entonces, no puede pasar mi vida en manos de una persona que no conoce la ley, al Señor, y no esté en el mismo sentir. Por eso, porque espiritualmente ya se hace tu enemigo. El mundo gira alrededor del Dios del dinero, Mamón. Parece que sin eso no hay paz, no hay estabilidad, no hay gozo, no hay nada. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 23, Yahvé es mi pastor y nada me falta. Dice, y nada me faltará también. O sea, habla de provisión. Si yo estoy en el Señor, sirviendo al Señor, viviendo una vida ordenada con Dios, Dios es el que te va a proveer. Incluso puede mandar un cuervo como lo mandaba a Elías. Puede mandar a un incrédulo a que te sirva, a que te dé de comer. O sea, Dios puede hacer como Él quiera, no como a mí me parezca. Por eso, cuidado. Por eso también nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser de añadidura. Pero tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo de corazón, de verdad, con sinceridad. Entonces, fíjate, ¿no?
Cristo es así, ¿no? ¿Es fácil hablarlo? Sí. ¿Es fácil compartirlo? Es verdad, es más fácil. Hacerlo cuesta más porque necesito la fe, la valentía, la obediencia. Y eso a veces estoy un poquito escaso en todo eso, ¿no? José tuvo que pasar muy duras, incluso estuvo tiempo en la cárcel, tiempo sirviendo a Dios en la cárcel, diríamos, sirviendo a Dios a un patrón que no conocía a Dios, sirviendo a un faraón que no conocía. Pero él era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Cuidado. La Biblia habla de muchos momentos de desesperación, como Ruth lo pasó, como otros siervos de Dios, lo pasaban muy mal. Pero Dios es fiel y lo sacó de todo. Entonces la palabra es el periódico del mañana. San Juan, capítulo 16, verso 13. Fíjate, ¿no? Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas de venir. La palabra, la oración y el Espíritu Santo dando siempre prioridad al Señor Jesús. Entonces, cuando yo hablo, cuando yo advierto, cuando yo enseño, aprender cada día con la buena actitud en todo momento, porque la queja, el lamento y las excusas me debilitan y me echan para atrás. Ponemos en la cárcel. Si la pondríamos en el colegio, igual en la cárcel habría menos gente. Si quitamos la oración en nuestro puesto de trabajo, en nuestra familia, en el almuerzo, en tu comunión con tus semejantes, con tu familia, quitas la oración, quitas a Dios, entonces los ídolos empiezan. Entonces no nos asustemos y luego ocurren desgracias como las que vemos todos los días. Por eso os animo a tener una educación cristiana, bíblica, pero sobre todo hacer palabra. No solo intelectuales, sino hacedores de la palabra, para que el mundo vea si estamos unidos y pueda ver, mira, estos están unidos, algo tienen que nosotros no tenemos. Pero ¿qué pasa ahora? Que los cristianos cada uno van por todos los lados divididos, entonces damos un mal testimonio. Entonces, atentos, paremos, Señor, ¿qué está pasando? Aquí estoy, dirígeme, enséñame. Si te has alejado de Dios, vuelvo a Dios, me vuelvo a acercar y vuelvo a restaurar mi comunión con Dios con un genuino arrepentimiento. Así es, hermanos, es un gozo haber estado con ustedes. Que Dios te bendiga y vemos juntos. Bendiciones.